Pues esto es, vamos a contestar preguntas y vamos a dar a conocer las gráficas sobre la situación económica social. ¿Qué prefieren? ¿Que empecemos con las preguntas y luego las gráficas o de una vez las gráficas? Las gráficas, vámonos. Entonces empezamos. Es pues un resumen para el conocimiento de todos los mexicanos, mujeres y hombres, de cómo estamos en general. Hay mucha otra, hay otra información que no se da a conocer, pero que pues esto nos da una idea de cómo estamos. Esto tiene que ver con el empleo, con la economía formal, porque existe lo que se conoce como economía informal, que no es más que la gente que se busca la vida de manera independiente, ¿no? Estos son los trabajadores inscritos en el Seguro Social. Y este ha sido el comportamiento en los últimos años, desde que se llegó al gobierno. Esta disminución, traíamos 21.650.000. Esta disminución a 21.462.000 es porque en este mes de diciembre todavía hay despidos de trabajadores que se contratan de manera eventual para que no les consideren sus prestaciones, su antigüedad. Se hizo una reforma para terminar con el outsourcing, la subcontratación, se avanzó mucho, ahora es menos esta disminución de diciembre, sin embargo, son 300.000. En todo el año llegamos a crear 1 millón de nuevos empleos y hay que restarles estos 300.000, quedarían alrededor de 700.000. Ya para enero vuelven otra vez a contratarlos. De todas maneras, es el mayor número de empleos desde que se tiene información registrada oficialmente. Las tasas de desempleo son de las más bajas en el país. Este es un buen dato. La segunda, este es el promedio de ingresos de los trabajadores inscritos en el Seguro Social. De los un poco más de 21 millones de trabajadores, el promedio es de 14.768 pesos mensuales. Promedio. También lo más alto que ha habido. Adelante. Esta es la variación del tipo de cambio. ¿Cómo está el peso con relación al dólar? Esto es excepcional.
único, no se veía en 50 años. En los últimos tiempos, el franco suizo nada más está arriba, pero la segunda moneda más apreciada con relación al dólar es el peso. Y para tener una idea del comportamiento en sexenios anteriores, esa es la devaluación en el caso del presidente Miguel de la Madrid, del finado presidente Miguel de la Madrid, pues son como 1.600%. Fue una gran devaluación. Con el presidente Salinas, $35.6, con el presidente Ernesto Zedillo 185% de devaluación, con Vicente Fox 19.3 de devaluación, con Felipe Calderón 12.8 de devaluación, con el licenciado Peña Nieto 60% de devaluación y nosotros tenemos una apreciación. No se ha devaluado el peso, al contrario, se ha fortalecido en 4.6%. Seguimos. Esto es muy importante. Esto nos ha ayudado muchísimo y sobre todo en los momentos más difíciles de la pandemia. Nuestros paisanos, las remesas, cómo han venido creciendo. En el 21, 51.586 millones de dólares, 53.125 millones de dólares en el 22, y la proyección que tenemos, 53.125 con nuestra proyección hasta noviembre, pero pensamos que vamos a estar muy cerca de los 60.000 millones de dólares. Esta es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Y esto llega a 10 millones de familias mexicanas y es en todo el territorio, hasta en las comunidades más apartadas. Es un promedio como de 7,000 pesos, 7,000 pesos por familia mensual. Muchas gracias a nuestros paisanos por este gran apoyo, porque con estos apoyos que van abajo y con los programas de bienestar, que también significan inyectar recursos para mejorar a la gente pobre, pudimos evitar el que la gente no tuviese para lo básico durante la pandemia y pudimos evitar muchísimas cosas. Esto nos dio tranquilidad, estabilidad. No hubieron asaltos de comercios y se garantizaron los ingresos básicos para millones de mexicanos, sobre todo para la gente más humilde. Adelante. Esta es inversión extranjera
también récord. Esto tiene que ver mucho con el tratado con Estados Unidos y Canadá. Esto es lo que está llegando de inversión extranjera. Y también tenemos 32.147 millones de dólares. Aquí es muy importante también que se sepa que en los últimos meses ya desplazamos a nuestros amigos, vecinos, socios de Canadá, y ya México es el principal socio comercial en el mundo de Estados Unidos. Y esto va a seguir creciendo porque México tiene una ventaja comparativa excepcional en el Concierto de las Naciones. Hay estabilidad política, trabajadores de los mejores del mundo, cercanía al mercado más grande del mundo y el tratado para que puedan llegar inversiones, instalarse empresas y muchas otras ventajas. Pero yo destacaría mucho la calidad de la fuerza de trabajo de México, los obreros, los técnicos, los profesionales. Entonces, esto va a seguir creciendo. Tanto esta inversión extranjera como la inversión pública, que también no traemos la información, pero es de las mayores de los últimos años. La inversión pública nunca en los últimos tiempos se había invertido tanto en grandes obras de infraestructura, llámese aeropuertos, trenes, carreteras, distritos de riego, presas. Entonces, todo eso significa empleos, significa crecimiento económico. Adelante. Esta es la forma como hemos venido creciendo. Nos caímos por la pandemia, nos levantamos relativamente pronto y nos hemos ido recuperando. Ya tenemos más crecimiento que antes que la pandemia. Mi pronóstico es de que podamos crecer a una tasa promedio anual de cuando menos 3 puntos, 3% en lo que queda. Este año, el siguiente y el 24, lo cual nos va a permitir recuperarnos de la caída que tuvimos con la pandemia y no vamos a traer cero crecimiento en el sexenio, vamos a tener crecimiento, aunque sea de un poco más del 1% anual durante nuestro gobierno. Esto no es poca cosa para
esa caída de 17,8% que no se veía desde 1933. Esto es lo que nos produjo la pandemia. Entonces, ahí vamos. Tenemos una ventaja adicional, que esto tiene que ver con lo cuantitativo, crecimiento. Y nosotros estamos poniendo el énfasis en el desarrollo, que tiene que ver con la distribución del ingreso. Entonces, puede ser poco crecimiento, pero con una mejor distribución del ingreso, de la riqueza. Y esto significa mejorar las condiciones de vida de los de abajo, como va a quedar demostrado de que la gente con menos ingresos se beneficia más, porque todo el presupuesto, la mayor parte del presupuesto, está siendo orientada a atender las necesidades de la gente más pobre del país. Son grandes obras de infraestructura para el empleo y programas de bienestar para los pobres. Es una estrategia completamente nueva, distinta. Adelante. Esto es el crecimiento. Estamos hablando de un trimestre, pero en economía comparada, esto es China, 3,9. Estamos en un mundo raro, porque para que China tenga 3,9, que sus crecimientos eran del 10, estamos enfrentando una crisis mundial en lo económico. Primero la pandemia, luego los efectos de la guerra. Esta es Colombia, que nos da mucho gusto, que se está recuperando, y aquí estamos nosotros, tercer lugar. Este es Canadá, Estados Unidos, Italia, Portugal, este es Brasil, Portugal, Corea del Sur, Alemania, España, Bélgica, Francia, y ya con decrecimiento Austria, Turquía, Reino Unido, Países Bajos, Japón. Adelante. Esta es inflación. Esto es algo que tenemos que cuidar. Afortunadamente, ya logramos una pequeña disminución. Fue clave tomar la decisión de mantener un subsidio a las gasolinas y al diésel, porque aumentó el precio del petróleo crudo a $100 barril. Teníamos un estimado de $60. Entonces, ese excedente decidimos utilizarlo, una parte, para destinar 15,000 millones de dólares a subsidiar el precio de la gasolina y el diésel. De todas maneras, en el balance, Pemex ganó, aún con ese subsidio.
Y eso nos permitió, porque todo el mundo lo sabe, no hace falta ser economista, todo el mundo sabe que si aumenta el precio de las gasolinas, se va todo para arriba. Y además se presta a que se genere un ambiente de desconfianza, de desorden. Se utiliza como pretexto que hay inflación y entonces empieza una espiral de aumentos de precios incontrolable. Entonces, nos ayudó mucho ese subsidio. Si no hubiésemos tomado esa decisión heterodoxa, que no tiene que ver con las fórmulas neoliberales, ortodoxas, esto fue único de los pocos países del mundo. Luego sí nos siguieron otros que tuvieron que aceptar de que no podía aumentar la gasolina tanto. El caso de nuestros amigos, vecinos de Estados Unidos, que la gasolina se incrementó mucho, llegó a costar más que en México, venían a cargar a la frontera gasolina porque era más barata nuestra gasolina, ahora estamos iguales. Al principio no querían subsidiar, pero terminaron estableciendo un subsidio y eso ayudó mucho en Estados Unidos y también en Europa se hizo lo mismo. Adelante. Esta es la inflación en el mundo. Chile trae una inflación de 13.3, Colombia 12.5, Reino Unido 10.7, Alemania 10, nosotros 7.8, Estados Unidos 7.1, España 6.8 y Brasil 5.9. Así estamos. Esto es lo que tenemos que estar cuidando. No sé si viene otra lámina. Esta es nuestra composición. Cuando hablaba yo del subsidio de las gasolinas, es esto. Sector energético nos significa a nosotros solo el 0.2, a Estados Unidos el 1. Estados Unidos, antes de que tomaran la decisión del subsidio, le significaba como 3. Nosotros donde tenemos dificultad es los alimentos, aunque aquí hemos ido bajando, porque también de manera heterodoxa hemos llevado a cabo varias acciones. En lo ortodoxo, cuando hay inflación, lo que hacen los tecnócratas, con todo respeto, es aumentar las tasas de interés, parar la economía. Es como si un carro se calienta y para que no se caliente, que eso es la inflación, se apaga, se para. Entonces ya no hay inflación, pero no hay crecimiento. Ya el carro no camina. Aquí, como se dice coloquialmente, el chiste es que el carro camine sin calentarse, sin que haya inflación. Entonces, los bancos centrales lo que hacen es aumentar la tasa, como se ha hecho aquí, en Estados Unidos y en Europa y en todos lados. Pero solo eso. Nosotros ya tenemos un plan antiinflacionario que concertamos, que convenimos
con industriales, con comerciantes, definimos una canasta básica de 24 productos, sin imponer nada, se llegó al acuerdo con industriales, con distribuidores, con comerciantes, de que esa canasta iba a costar 1,039 pesos y hemos logrado que se mantenga esa canasta, incluso que esté bajando. Además de eso, estamos impulsando la producción de alimentos, de básicos. Por eso se tomó la decisión de que ya el año próximo se entregan de manera gratuita todos los fertilizantes a los pequeños productores. Vamos a entregar fertilizantes gratuitos a 2 millones de productores para la siembra fundamentalmente de maíz, de frijol, de arroz, de cultivos básicos. Entonces, además de esto, también se establecieron convenios para abrir la economía, quitar aranceles y poder traer alimentos más baratos de otras partes del país, digo, del mundo al país. Entonces, esto lo estamos trabajando, pero es el tema fundamental. Luego, pues los salarios. Nos sentimos muy orgullosos de que en 40 años no había sucedido esto, lo que está pasando. Este incremento en el salario mínimo. A partir del día primero, el incremento al salario mínimo desde que llegamos es del orden del 90% en términos reales. Adelante. Esto es lo mejor para medir el salario, porque aquí va incluida inflación. Cuando llegamos, un salario mínimo alcanzaba para 3 kilos 100 gramos de frijol. Y ahora, ya con el nuevo salario, para 5 kilos 200 gramos. Esto ya contempla inflación. Huevo, 3 kilos 200 gramos cuando llegamos. Ahora 4 kilos 700 gramos. Tortilla, 6 kilos y medio alcanzaba. Ahora, a pesar de la inflación, del aumento, para 10 kilos 200 gramos. Adelante. Esta es deuda neta en billones de pesos al tercer año y 9 meses de gobierno. Lo mismo, menos deuda que el gobierno de Fox, que el gobierno de Calderón y que el gobierno del licenciado Peña Nieto. No hemos contratado deuda adicional. Esto tiene que ver con la caída en el Producto Interno Bruto y en el pago de servicio de deuda que tenemos que hacer, de la deuda que heredamos. Pero de todas maneras, ahí está el resultado.
en el comportamiento de la bolsa, esto tiene que ver con la economía en general y sobre todo con el mundo financiero. No les ha ido mal a los inversionistas, a los empresarios de México. Es un incremento en el índice de 19%, más que el incremento en la bolsa de Estados Unidos desde que llegamos. Adelante. Estas son las reservas del Banco de México, también arriba 200,000 millones de dólares, un incremento del 14.6% desde que llegamos. Adelante. Estos son los precios del petróleo crudo. Como les decía, llegaron a estar a $100 el barril, ya bajó, está en $68 la mezcla mexicana de petróleo crudo. Adelante. Esto es muy importante. Este es el precio de la gasolina magna en el tiempo que llevamos. Con Felipe Calderón, un aumento de 22%. Con el presidente Peña, 42% de aumento y nosotros 6.8% menos en el tiempo que llevamos. La Premium, lo mismo, con Felipe Calderón 5.7%, 46% con el licenciado Peña y menos 4.5% con nosotros. O sea, que hemos cumplido el compromiso que hicimos de que no iba a aumentar en términos reales el precio de los combustibles. Y este es diésel, un incremento de 49.9% con Felipe Calderón, con el presidente Peña 48.6% y nosotros una disminución de 6.2%. Este es el gas LP por cilindro, una disminución con Felipe Calderón de 1.5%, un incremento con el licenciado Peña Nieto de 28.9% y una disminución con nosotros de 10.2%. Estos son delitos del Fuero Federal. Desde que llegamos, una disminución de 30.1%. Delitos del Fuero Federal. Estos son homicidios. En el tiempo que llevamos, comparado con los tiempos de los anteriores gobiernos, con Salinas de Gortari 9.2% de aumento, con Zedillo 31.2% de disminución, con Vicente Fox 1.6% de aumento, con Felipe Calderón 192.8% de aumento,
con el licenciado Peña Nieto 59% de aumento y nosotros tenemos una disminución de 10.6%. ¿Seguimos? Esto es también homicidios a partir del julio del 18, que fue el más alto, con el presidente Peña, a noviembre del 22. Ahí sí el porcentaje es mayor. Pero lo importante, y lo explicaba yo ayer antier, es que iba hacia arriba, se contuvo y ya vamos hacia abajo. Secuestro, es notorio la disminución, aunque se trata de cifra negra, o sea que aquí sí hay cifra negra, no es el caso de los homicidios. Aquí sí, no todos los secuestros se denuncian, pero de todas maneras de los denunciados, casi 70% menos. Adelante. El robo en general, 20% menos. Robo de vehículo, este sí se denuncia, aquí no hay cifra negra, 40.5 menos. Adelante. Bueno, vámonos aquí.